las normas generales, ¿no?, de auditoría gubernamental. Habíamos quedado, bueno, en la aplicación y, obviamente, por tratarse de un documento de auditoría gubernamental, tenemos una definición. Decíamos que a lo mejor esta misma definición se podría aplicar en otros tipos de auditoría, ¿no? Auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. La información examinada serán principalmente los estados financieros, ¿no?, y otra documentación secundaria, ¿no?, reportes. En este caso, al tratarse de una auditoría gubernamental, reportes que se pueden obtener del sistema SIGEP, ¿no?, por ejemplo. Otro tipo de información auxiliar, las conciliaciones bancarias, libros mayores, em, CARDEX de existencias, por ejemplo, ¿no?, de almacenes. Generalmente en las entidades públicas se tiene una unidad de almacén, ¿no?, una persona encargada de administrar los bienes, ¿no?, que se tengan para que realicen un buen control, ¿no? Al realizar la compra, por ejemplo, de papelería o de material de oficina, no van a hacer la entrega total, ¿no?, a los funcionarios y funcionarias. Lo tienen que hacer de manera periódica, ¿no?, a medida que se vaya requiriendo los materiales, por ejemplo. Y los criterios establecidos, obviamente, aplicar las normas que ahora estamos viendo, ¿no? Además de otra normativa, como yo les había mencionado, el punto de partida para la contabilidad gubernamental y la auditoría gubernamental es la ley 1178, ¿no? Además de otras leyes, otras resoluciones y otros decretos que regulan la actividad gubernamental en nuestro país. Y luego tenemos algunas consideraciones básicas. Um, los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Creo que esto ya habíamos visto. El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que son vitales para los objetivos de confiabilidad, ¿no? Un aspecto importante, la confiabilidad de la información. Algo también importante, los informes de auditoría gubernamental son elementos importantes de control y responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. Bueno, no solamente ocurre con la auditoría gubernamental, ¿no?, con los otros tipos de auditoría lo propio en las empresas comerciales generalmente, ¿no? Otorgan credibilidad, ¿no?, a la información generada. También se puede aplicar en la parte privada, si se quiere, o en el área privada. Definiciones. Las definiciones presentadas en la Ley 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas. Vacíos técnicos. Podrían ocurrir, ¿no?, en algún caso, algún aspecto, alguna situación, alguna operación, alguna actividad que no esté regulada o que no se haya tomado en cuenta en las normas contables para el área pública, así como en las normas de auditoría del área pública, se podrían acudir, ¿no?, a otro tipo de normas, es lo que mencionamos acá. Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados en estas normas,
Debe entonces observarse las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Las normas internacionales de auditoría, lo que conocemos como NIAS, ¿no?, emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Las declaraciones sobre normas de auditoría, SAS, emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos. Las normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, o las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna, NEPAI. Son normas que se aplican a nivel universal, en este caso, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar, se podría decir, las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no?, que depende del Colegio de Auditores de Bolivia, a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional, las NIA, como mencionamos acá, o las declaraciones sobre normas de auditoría, las SAS, emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos, ¿no? Depende, o es la institución, ¿no?, de los Estados Unidos. Y otro tipo de normas emitidas, las INTOSAI, como conocemos, o las NEPAI. Fuentes, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Acá ya hemos visto en qué consiste. Luego, se hace un énfasis también, ¿no?, en lo que se refiere a la contratación de servicios de auditoría. Aunque no constituyen norma de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. Algo importante, ya les había mencionado, si nosotros decidiéramos, ¿no?, establecer una firma de auditoría, en este caso para el ámbito público, lo primero tendremos que, como profesionales independientes, debemos, luego de obtener el título profesional, debemos inscribirnos en el colegio de auditores, ¿no?, de cada departamento en este caso. No solamente en La Paz, ¿no? Tenemos en los 9 departamentos colegios de auditores. O si vamos a establecer una firma como tal, ya con otros asociados o socios, tendremos que también realizar la inscripción como firma, ¿no? Como empresa consultora, en este caso, en el colegio de auditores. Y luego debemos registrarnos también en la Contraloría General del Estado, ¿no? Piden una serie de documentos, ¿no? Por ejemplo, en una primera instancia o primera vez, en la Contraloría General del Estado, así como en el Colegio de Auditores, piden, por ejemplo, los títulos, fotocopias legalizadas de los títulos profesionales, ¿no? Un requisito. Y luego presentar las hojas de vida, ¿no?, de nosotros, de los socios. Lo mismo ocurre en la Contraloría General del Estado, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, acá abajo ya se menciona, ¿no?, el registro de firmas y profesionales independientes. Em, Les mencionaba que, por ejemplo, para que las entidades públicas puedan contratar los servicios de auditoría, también se tiene un proceso, ¿no?, establecido, una serie de procedimientos, de etapas que se debe cumplir, así como se tienen los términos de referencia, como se conocen, modelos, ¿no?, de términos de referencia para que se realice la contratación de una firma de auditoría. Em,
toda esa normativa, ese procedimiento, lo establece obviamente la Contraloría General del Estado, ¿no? En los casos, por ejemplo, ¿no? Si los montos de los contratos son arriba de 20,000 bolivianos, se debe realizar también la publicación en el sistema, ¿no? Que es el SICOES. Hay distintas modalidades también para realizar la convocatoria. Una que están aplicando últimamente son la modalidad de presentación de ofertas. O en otros casos también puede ser una convocatoria pública, ¿no? Que generalmente es una licitación pública, ¿no? Depende de los tiempos en este caso. La convocatoria a través de ofertas se acortan los plazos, podría decir, ¿no? El tiempo máximo será de 15 días, por ejemplo, ¿no? Pero en una licitación pública el tiempo es mayor, ¿no? Generalmente es un mes para que se pueda realizar todos los procedimientos establecidos. ¿No? Algunas de las políticas y procedimientos que se realizan para la contratación de servicios de auditoría. En el caso de no ocurre lo mismo, por ejemplo, ¿no? Con las empresas privadas o empresas comerciales. La contratación lo pueden realizar de manera casi inmediata, ¿no? Lo propio, realizarán invitaciones a las firmas para que presenten sus ofertas, ¿no? Y los tiempos principalmente podrían ser menores, ¿no? En cambio, en la auditoría gubernamental no ocurre lo mismo, hay que cumplir ciertos procedimientos. Otro aspecto también, dependiendo del tipo de auditoría que vayamos a realizar o que se pudiera realizar, generalmente, ¿no? Se pide como mínimo un gerente de auditoría, obviamente, que generalmente es el representante legal, ¿no? De la firma auditora, luego un supervisor de auditoría y luego los auditores, ¿no? Pueden ser dos o tres, dependiendo del tamaño del trabajo que se va a realizar. Y además se podría requerir, generalmente se requiere el apoyo de un abogado, ¿no? De un profesional abogado y en otros casos otro tipo de profesionales, ¿no? Ingenieros civiles, como les había mencionado ya anteriormente, arquitectos o en el ámbito medioambiental, biólogos, ingenieros agrónomos. Se requiere en algunos casos, ¿no? El apoyo de otros profesionales, además de los auditores. Luego ya entramos propiamente a lo que son las normas generales de auditoría gubernamental. La primera norma es la competencia. El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de la auditoría. ¿A qué nos referimos con este aspecto? Capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional. Alguien que pueda comentar o un ejemplo a qué nos referimos con capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional. Dice, buenas noches. Buenas noches. Dime. Dice, según recuerdo que esto igual es una de las normas internacionales, ¿no? Que decía que tiene que tener experiencia para tener el mínimo de errores que se pueda cuando realice el trabajo y también Sí. y también decía que tiene que dominar bien para no entrar a, ¿cómo se llama esto? Hay una palabra que dice que es, actualizadita se me ha ido. Mm,
Entonces, ¿qué aspectos deberíamos tomar en cuenta? La experiencia y el conocimiento que tenga, dice. Pero ¿cómo demostramos ese conocimiento y la experiencia? ¿Mm? Ya, está bien, Enrique. Vamos a tomar en cuenta. Buenas noches, Licen. Buenas noches, dime por favor. Comentando a lo que preguntaba, como capacidad técnica, la experiencia, los conocimientos, imagina en todo sector, cuando se requiere un personal para cierto trabajo o función, les piden, por ejemplo, los estudios, especializaciones, si tienen mayor experiencia y cuántos años están dentro de un campo, todo esto para que el trabajo sea bien ejecutado, porque mientras más conocimiento, mientras más años de experiencia y ejecución, mucho más garantizado son sus funciones. Ay, eso, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Esther Parilisen. Este, ok. Sí, muy bien. Entonces, nosotros vamos a demostrar. Esperen un momento, voy a compartir la pantalla. Ya. La capacidad técnica, obviamente, ¿no? Una vez que obtengamos el título profesional, ¿no? Para la mayoría seguramente, o todos, estamos interesados en culminar la carrera y obtener luego el título profesional, ¿no? Es nuestro objetivo. Y luego el entrenamiento, obviamente, también vamos a demostrar, podemos decir, ahora, ¿no? Ustedes están capacitando, se están entrenando, ¿no? Para un futuro y poder desarrollar o poder ejercer, ¿no? La profesión. Eh, la profesión de la auditoría, o también podría ser en el campo contable, ¿no es cierto? Y luego la experiencia profesional. Bueno, aquí algo, bueno, tenemos algo que es contradictorio, se podría decir, ¿no? Y ocurre en todos los campos, la experiencia profesional. Em, Cuando somos jóvenes, decimos, ¿no? O nos piden más bien en todo, en la mayoría de los trabajos, podemos decir que demostremos experiencia, ¿no? Pero en ese momento uno puede cuestionar o se pregunta, o sea, yo necesito trabajar para ganar experiencia, pero no me dan la oportunidad, ¿no? Esa es una de las realidades, ¿no? En nuestro medio y ocurre en todos los campos, ¿no? Generalmente las empresas u otro tipo de organizaciones piden, ¿no? Que obviamente tengan el título profesional en una determinada área, pero a la vez piden también experiencia profesional. Algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo obtenemos experiencia si no nos dan la oportunidad, ¿no? En algunas ocasiones se puede, ¿no? Aunque significa, ¿no? O a lo mejor ustedes están atravesando por una situación similar, ¿no? Estudiar y trabajar al mismo tiempo. Se puede realizar aquello. Obviamente requiere de un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo adicional, porque significa sacrificar las horas de descanso generalmente de las 24 horas, ¿no? Así como los fines de semana, feriados. Se puede hacer aquello, ¿no? Y en ese caso no se tendría inconveniente, ¿no? Si ya están trabajando, es una muy buena experiencia que están adquiriendo, ¿no? Bueno, pero cuando somos jóvenes tropezamos con ese tipo de inconvenientes. Y bueno, acá tenemos la norma general, el concepto de lo que es competencia y a continuación se realizan algunas aclaraciones o ampliación de los conceptos.
Las organizaciones de auditoría deben asignar los recursos humanos necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal que colectivamente posea conocimientos y habilidades necesarios para llevarlo a cabo. A tal efecto, cuando corresponda en apoyo a la auditoría gubernamental, se debe contratar profesionales con conocimiento y experiencia comprobados en las áreas de especialidad que se requieran. Bueno, lo que ya les había mencionado, ¿no? El apoyo de otros profesionales. 3. El equipo de auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables al examen que se realiza, así como la educación, habilidades y experiencia para aplicar tales conocimientos. Bueno, las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su personal para satisfacer las exigencias de esta norma en particular y aplicar las normas de auditoría. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias profesionales. Bueno, es lo mismo. Acá, esta última parte, ¿no? El auditor gubernamental para el ejercicio de sus funciones deberá contar con título profesional en provisión nacional, ¿no? Bueno, algo muy importante, ¿no? Y creo que no solamente en nuestra carrera, sino también en las otras, ¿no? Debemos tener una educación y capacitación continua. En algunos casos nosotros, ¿no? De manera personal, debemos continuar con esta capacitación continua, asistiendo a talleres, a seminarios, o si tenemos la posibilidad de tiempo y económica, obviamente, ¿no? Eh, optar por algún diplomado, o si tenemos la capacidad económica todavía, conseguir una maestría y luego un doctorado y postdoctorado, ¿no? Como ahora se tiene. Pero eso en algunos casos es a nivel personal, ¿no? Bueno, también les mencionaba que, bueno, actualmente ya se podrían optar, ¿no? Para obtener becas. Se puede realizar aquí. Y en algunos casos incluso viajar al exterior, ¿no? Si aplicamos y nos conceden la beca, podemos tener ese tipo de beneficios. Bueno, es algo similar, ¿no? A las normas, a las otras normas de auditoría, en este caso, para el sector privado, ¿no? Es algo similar. También se podría aplicar en el campo o en el área privada, ¿no? Independencia, algo también fundamental que ya habíamos hablado. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. A ver, veamos los otros párrafos. Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración de los hechos y la imparcialidad de la formulación de las opiniones, conclusiones y recomendaciones. 3. Es fundamental no solo que los auditores gubernamentales sean de hecho independientes, sino también que aparenten serlo, evitando situaciones que puedan llevar a terceros a cuestionar su independencia y consecuentemente desvalorizar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones, así como generar pérdida de confianza pública. Aquí hace una mayor, se podría decir, algunos ejemplos de cómo podemos interpretar esta norma. Los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar su independencia. Los principales, bueno, algunos impedimentos serían, ¿no?
las relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con las entidades y servidores públicos sujetos a examen, favores y prejuicios sobre personas, grupos o actividades de la entidad sujeta a examen, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género. Desempeño previo en la ejecución de las actividades y operaciones relacionadas con el objeto de la auditoría. Intereses comerciales, profesionales, financieros y o económicos con las entidades o actividades sujetas a examen. Inciso E. Relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y el objeto de la auditoría. F. Impedimentos ajenos a la voluntad del auditor gubernamental que pudieran restringir o interferir su capacidad de formarse opiniones independientes y objetivas. Bueno, en el caso, ¿no?, de que ocurriera alguno de estas situaciones, ¿no? Acá principalmente esta situación, ¿no?, se podría ejemplificar relaciones de parentesco. Si tenemos algún pariente, ¿no?, trabajado en una entidad pública y nuestra firma es contratada, nosotros, como dice acá, estará obligado a excusarse formalmente de realizar o participar en una auditoría. O directamente, ¿no? No deberíamos presentarnos. Si tenemos algún pariente trabajando en la entidad pública y nuestra firma, o conocemos, ¿no?, que están convocando a algún trabajo de auditoría, no deberíamos presentarnos, ¿no?, directamente, ¿no?, para no generar ningún tipo de susceptibilidades. Los casos de excusa y recusación se sujetarán. Bueno. 5. Para preservar la independencia de los auditores internos dentro de la entidad, los auditores internos, en este caso ya se menciona a los auditores internos, ¿no?, deben informar de los resultados de su trabajo y rendir cuentas de su gestión a la máxima autoridad ejecutiva. No deben prestar asesoría directa a las unidades funcionales en cuanto a la toma de decisiones. La máxima autoridad ejecutiva no deberá transferir o rotar a los auditores internos a otras unidades de trabajo u otra entidad. Lo anterior no limita o impide que el auditor por voluntad propia pueda postular y acceder a otros cargos dentro de la entidad u otra. Bueno, en este caso los auditores internos también, ¿no? Deben preservar, como se menciona acá, su independencia. Es decir, no debería dejar que influyera, ¿no?, en sus puntos de vista, ni la máxima autoridad ejecutiva, ni el resto, ¿no?, de los funcionarios o las funcionarias. El auditor gubernamental no debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, ante influencias de orden político en particular o de otra índole en general. Acá también algo importante, los auditores gubernamentales deben suscribir la Declaración de Independencia emitida por la Contraloría General del Estado para reflejar su adhesión a criterios que fortalecen su objetividad, imparcialidad y rectitud. Dicha declaración, excepto en el caso de profesionales independientes y de firmas privadas de auditoría, deberá ser suscrita en las siguientes situaciones: anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, o al momento de asumir el cargo, o ante la presencia de cualquier situación que afecte la independencia del auditor gubernamental que no haya sido contemplada en las dos situaciones anteriores. Los profesionales independientes y de firmas de auditoría deben suscribir la declaración de independencia prevista en el reglamento que emita la Contraloría General del Estado para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Esta declaración que mencionamos acá, la declaración de independencia, como se menciona acá, si nosotros vamos a ejercer como auditores internos en una
entidad pública, debemos realizar esta declaración, ¿no? Y dejar constancia que estamos firmando este documento al momento de asumir el cargo. Una vez que nos contratan, debemos realizar la declaración de independencia. Es un formulario ya preestablecido. Se accede o se puede bajar, si se quiere, del portal que tiene la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces es un formulario, llenamos el formulario con nuestros datos personales y al final firmaremos, ¿no? Este documento y también contempla la fecha en que se está declarando o se está realizando esta declaración, ¿no? Y luego de que, si ya estuviéramos trabajando, ¿no? En la entidad, anualmente se debe realizar cada año, eso quiere decir, ¿no? Debemos realizar esta declaración de independencia como constancia de que estamos ejerciendo nuestra actividad con independencia. Y para el caso de auditorías externas, como se menciona acá, los profesionales independientes y de firmas de auditoría, también en los procesos de convocatorias para auditorías externas, también ya se tienen preestablecidos formularios que se deben llenar. No es uno de los requisitos, por ejemplo. Todos los profesionales en ese caso deberían llenar este formulario y presentar, ¿no? En los documentos para presentar a las convocatorias, por ejemplo, ¿no? Es uno de los requisitos. La declaración de independencia debe ser remitida a la máxima autoridad ejecutiva en caso de auditores internos, a la entidad auditada en caso de los profesionales independientes, a la instancia definida por la Contraloría General del Estado para los auditores gubernamentales de su dependencia. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Debemos dejar de constancia escrita, ¿no? O constancia documentada de que estamos realizando la declaración de independencia. A la máxima autoridad ejecutiva mediante una nota interna, ¿no? Presentaremos y así cumpliremos con este requisito. Y bueno, como les mencionaba, para las auditorías externas, generalmente se llenan los formularios y se presentan con los documentos, con los otros documentos, ¿no? Necesarios para presentarse en la convocatoria pública. Y bueno, este otro inciso se refiere a los funcionarios, ¿no? De la Contraloría General. Luego, la siguiente norma general que ya habíamos mencionado también, la ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. En todo momento, ¿no? Deberíamos mantener una conducta basada en la ética, ¿no? En todo momento. Y no solamente aparentar, si se quiere, ¿no? Sino reflejar en todo momento nuestra conducta apegados a la ética. O sea, debemos ser y hacer en este caso, ¿no? Bueno, la otra norma es la diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de la auditoría. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar su trabajo de acuerdo y en observancia de las normas de auditoría gubernamental. El ejercicio del debido cuidado y diligencia profesional también requiere una revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo y del criterio empleado para determinar el alcance de la auditoría
identificar los riesgos y para seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y demás procedimientos que serán aplicados, debiendo emplearse el mismo criterio para evaluar los resultados obtenidos y para presentar los informes correspondientes. Entonces, en todo momento, ¿no? Debemos observar las normas de auditoría gubernamental para que podamos realizar un buen trabajo de auditoría, ¿no? Y finalmente demostraremos, ¿no?, que hemos observado, cómo hemos actuado con diligencia profesional cuando o al momento de presentar los informes de auditoría correspondientes. Ahora, decíamos que generalmente el equipo de auditoría estaría conformado por un gerente, un supervisor y luego, si se quiere, la parte operativa, ¿no? En este caso de los auditores, un auditor A, un auditor B. Entonces, en el trabajo de auditoría se va evaluando, se hace un seguimiento casi constante, ¿no? Alguna situación irregular que nosotros observemos, debemos informar inmediatamente, ¿no? Alguna situación que escape a las actividades normales, debemos informar para a lo mejor cambiar, ¿no? O hacer alguna modificación a nuestra planificación o al memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Y para eso, en algunos casos, ¿no? Si no estuviera en nuestras manos, acudimos a la supervisión o al supervisor, ¿no? Para que acordemos qué tipo de técnicas o qué tipo de procedimientos vamos a aplicar ante situaciones que no habíamos previsto. Por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de realizar un seguimiento y también informar, ¿no?, de aquellas situaciones que llaman nuestra atención. El control de calidad, ¿no? Algo que también es importante. Y bueno, no solamente en el campo de la auditoría, ¿no? También se puede aplicar a las otras profesiones y también a otras actividades, ¿no? La quinta norma, bueno, las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable de que la organización ha adoptado y cumple las normas de auditoría gubernamental. Se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los mismos. Los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias correspondientes. Se apliquen procedimientos de auditoría adecuados. Se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. Tres. Las políticas que debe incluir un sistema interno de control de calidad están dirigidas principalmente inciso A, preservar la independencia, tanto de hecho como de apariencia. Asignar el personal competente para satisfacer los objetivos del examen. Contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas de los auditores gubernamentales. Asegurar una supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. Mantener un sistema de selección del personal que brinde seguridad razonable de incorporar personal competente. Promover el desarrollo profesional del personal para proporcionarles conocimientos que contribuyan al adecuado cumplimiento de sus obligaciones. Velar para que la promoción del personal asegure que éste cuente con las cualidades necesarias para asumir sus nuevas obligaciones.
En una firma de auditoría, como las que tenemos, ¿no? Acá en nuestro medio, la Bertín, BDO y las otras firmas, ¿no? Que son conocidas, la KPMG o la Price, ¿no? Generalmente cuando contratan personal, comienzan, ¿no? Como antes se conocían como auditores junior, ¿no? Y a medida que transcurre el tiempo, se asume, ¿no? Que adquieren experiencia. Entonces luego pueden promocionarse, ¿no? A supervisores y luego a gerentes, ¿no? En algunos casos. De eso se trata, ¿no? Que las firmas y nosotros mismos, ¿no? Optemos por la capacitación continua, ¿no? Para que podamos eh, lograr, si se quiere, alcanzar nuevos cargos, ¿no? Y obviamente, al acceder a nuevos cargos significa también una mayor retribución económica, ¿no? Que creo que todos perseguimos ese objetivo, ¿no es cierto? Y luego evaluar periódicamente el desempeño del personal. Eh, Esta es una técnica o es un procedimiento, ¿no? Que no solamente ocurre en el campo de la auditoría, sino en cualquier otro campo, ¿no? Se debe evaluar el desempeño del personal. Y luego proporcionar una seguridad razonable de que todos los procedimientos de control estén siendo debidamente aplicados. Los procedimientos para aplicar las políticas señaladas dependen de varios factores, entre ellos el tamaño de la organización, su grado de autonomía, su estructura organizativa, etc. El sistema también debe considerar apropiadamente la relación costo-beneficio en la aplicación de aquellos procedimientos. La organización de auditoría debe someter periódicamente su sistema interno de control de calidad a revisiones internas por personal de la misma organización y externas por terceros independientes. Bueno, generalmente, ¿no? Esto, o en algunos casos podríamos acudir, ¿no? A otras firmas de auditoría, eh, como las que les mencioné, ¿no? Las más conocidas en nuestro medio. O se podría realizar algún tipo de convenio, ¿no? Con ellos. Bueno, el control de calidad, ¿no? También está relacionado con como les mencionaba, la capacitación continua. Mm, Está íntimamente relacionada para que podamos brindar también servicios de calidad, obviamente, ¿no? Ahora, actualmente, ¿no? Ya la auditoría debería aportar valor agregado, ¿no? Se dice que debería aportar valor agregado a las organizaciones. Ya no solamente, ¿no? Se trata de que realicemos trabajos de auditoría. Debemos ir un paso más allá, es decir, aportar valor agregado a las organizaciones. La otra norma, ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. Acá se hace una ampliación de lo que se quiere mencionar con esta norma. El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables comprenden las normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, como ser leyes que pueden ser de carácter nacional, departamental y municipal, decretos, resoluciones, etc. Las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de una relación o acuerdo entre partes. Bueno, acá se sigue ampliando el concepto. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de la auditoría,
para diseñar el examen de tal forma que le permita obtener seguridad suficiente acerca del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables. El auditor gubernamental debe comprender el control interno relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras. Y obligaciones contractuales para identificar los potenciales incumplimientos, los factores que originan el riesgo de incumplimientos significativos y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. El auditor gubernamental puede requerir el apoyo legal para identificar el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Y obligaciones contractuales. Diseñar las pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones, evaluar los resultados de estas pruebas y determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. La unidad legal pertinente deberá otorgar oportunamente el apoyo legal requerido. Los indicios emergentes del incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo o otras normas legales conllevan la aplicación de la norma general de auditoría. Bueno. Acá es lo importante, ¿no? Este aspecto se debe resaltar o debemos resaltar. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de la auditoría. Entonces debemos conocer, ¿no?, algunos aspectos, por ejemplo, de la constitución política del Estado. Luego tendremos, pero ya en el campo profesional les hablo, ¿no? No en este momento precisamente. Luego debemos conocer lo que se establece en la ley 1178, como habíamos visto, y otras normas, ¿no?, legales aplicables. Por ejemplo, las normas básicas que se tienen para los 8 sistemas que regula la ley 1178 y otros decretos. Por ejemplo, la ley o las leyes que aprueban anualmente los presupuestos generales del Estado, ¿no? Tenemos en una primera instancia una ley que aprueba el presupuesto general y luego se tiene un decreto reglamentario. En algunos casos, los presupuestos generales del Estado toman en cuenta algunos aspectos que también se deben conocer. Otro tipo de normas relacionados, por ejemplo, con las leyes sociales, ¿no? Anteriormente, en 2 o 3 gestiones se tuvo, por ejemplo, lo que es la cancelación de un segundo aguinaldo, ¿no? También se tenían que cumplir ciertos requisitos, ¿no?, para que se proceda con este pago, por ejemplo. Deberíamos conocer esas normas, ¿no?, de carácter jurídico administrativo, como se menciona acá. O en el caso del decreto 0181, ¿no?, que es bastante conocido, se podría decir, no solamente por los funcionarios públicos, también las empresas comerciales que tienen relaciones con las entidades públicas conocen de esos decretos, ¿no?, para que puedan presentarse a los distintos tipos de convocatoria que se realizan. Y nosotros con mayor motivo, ¿no?, deberíamos conocer esa normativa. Pero también acá se menciona, ¿no?, en algunos casos especiales o que escapen a nuestra experiencia o al conocimiento que tenemos, obviamente podemos requerir el apoyo legal, ¿no?, para que se interpreten en algún caso.
Generalmente necesitamos el apoyo legal para interpretar las leyes, algunos decretos y otra normativa, ¿no? En una entidad pública se tendrán resoluciones internas, ¿no? Que aprueban algunos aspectos que hacen a las actividades de cada entidad, ¿no? En lo que generalmente em, pudiéramos tener alguna controversia, si se quiere, ¿no? En la manera de interpretar algunas normas, ¿no? Entonces, en algunos casos, los abogados nos dan algunas luces, algunas aclaraciones de cómo podemos interpretar alguna norma, ¿no? Cuando nosotros ya no podamos aplicar ese procedimiento, por ejemplo, ¿no? En la revisión. Es, en algunos casos es importante acudir a un abogado. Como les digo, nos dan luces, nos dan otras maneras de interpretar algunas normas, ¿no? Y aquello es muy bueno, ¿no? Y luego podemos cumplir con el trabajo de auditoría de manera satisfactoria. Relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. Cuando acá se menciona organizaciones de auditoría, se refieren a las unidades de auditoría interna, ¿no? De las entidades, o también en el caso de las firmas de auditoría externa, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa situación. Relevamiento de información general. Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas para determinar la inclusión de las auditorías en el programa de operaciones anual, elaborado por la organización de auditoría cuando corresponda. A ver, relevamiento de información. Acá menciona el programa de operaciones. Las unidades de auditoría interna generalmente, ¿no? Deben también elaborar sus POA, programa de operaciones anual, en la que se incluya qué tipos de auditoría van a realizar en un año, ¿no? Por principio, se debe realizar la auditoría de confiabilidad de los estados financieros, ¿no? Lo que equivaldría a una auditoría financiera, ¿no? Tienen algunas similitudes. Ese tipo de auditoría está inserto se podría decir, de manera obligatoria en los POA de las unidades de auditoría interna. Pero además se podría realizar otro tipo de trabajos de auditoría. En algunos casos podría ser operacional o algunas auditorías especiales, ¿no? O si han observado algunas situaciones irregulares o para determinar, por ejemplo, por qué se tiene la cuenta de las cuentas por cobrar, ¿no? Si tienen un monto significativo, por ejemplo, ¿no? Son importes altos que llegan o sobrepasan, por ejemplo, los 100.000 bolivianos, ¿no? Es que está ocurriendo algo. Entonces se podría determinar, realizar un trabajo de auditoría especial, en este caso de cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Para esos objetivos o para ese tipo de trabajos, ¿no? Nos sirve el relevamiento de información. A ver, a los efectos de interpretación de esta norma se entiende por auditabilidad la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado. Es decir, contar con la predisposición de la máxima autoridad ejecutiva de someter a la entidad, área, proyecto, proceso, operación u otros a una auditoría. Y la existencia de información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría.
Bueno, algo que también es importante, ¿no? Este acápite, podríamos decir. La existencia de información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría. No, si no existiera documentación, obviamente, ¿no? No podemos realizar un trabajo de auditoría, ¿no? En esos casos que tendrá lugar bueno, en una primera instancia agotamos todos los procedimientos para satisfacer, ¿no? Nuestro trabajo de auditoría, para poder cumplir con la planificación de auditoría. Acudimos a todas las instancias, ¿no? Eh, si no hubieran, por ejemplo, ¿no? O algunos documentos o algunos comprobantes contables eh, no se encontraran en archivos, podríamos acudir a medios alternativos, ¿no? Por ejemplo, acudir a la correspondencia que les decía, interna y externa, que sostiene una entidad, o alguna otra documentación del área de tesorería, o de presupuestos, o de almacenes, o de la unidad de activos fijos, o de servicios generales, ¿no? En primera instancia, obviamente, tenemos que agotar, ¿no? Todos los pasos, procedimientos para obtener o recabar la documentación necesaria, ¿no? No deberíamos limitarnos o conformarnos, ¿no? Con que, por ejemplo, la unidad de contabilidad nos informara o nos dijeran que algunos comprobantes contables se han extraviado o cualquier otra situación, ¿no? En ese caso, no debería ser un impedimento. Les vuelvo a reiterar, ¿no? Deberíamos agotar todos los procedimientos para poder satisfacer eh, la recopilación de información que estamos realizando, ¿no? Podemos acudir a otro tipo de técnicas, a otro tipo de procedimientos. Finalmente, ¿no? A la conclusión del trabajo de auditoría, si no logramos obtener, ¿no? Ningún tipo de información, en ese caso, ¿no? Emitiremos nuestro informe de auditoría, absteniéndonos de emitir una opinión o de manera negativa, ¿no? Algo que obviamente ninguna entidad quiere eh, contar con esa situación, ¿no? Pero ocurre aquello, por ejemplo, ¿no? Algo que vi y me llamó mucho la atención pasó hace bastantes años, antes de la gestión 2010, cuando Venezuela todavía se consideraba, ¿no? Como un país mm, bueno, en ese entonces estaban creando, creo, la organización que se llamaba el ALBA, ¿no? Que estaba compuesto por Venezuela, creo que Honduras, Cuba y Bolivia, ¿no? En ese primer momento, cuando se creó esta organización, del ALBA, como le denominaron, este país, Venezuela, estaba realizando donaciones en algunos casos de dinero a Cuba principalmente y a Bolivia en algunos casos, o estaba realizando el préstamo de recursos, ¿no? Luego ya sabemos qué pasó con Venezuela, ¿no? Y en este momento su situación es muy crítica. Uno de esos, un monto de esos recursos, por ejemplo, ¿no? Llegó a nuestro país, pero llegó y al momento ya nadie sabe cuál fue el destino de esos recursos. Y cuando se va a consultar a las instancias pertinentes, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Economía, em, los mismos medios de comunicación trataron de indagar, ¿no? ¿Qué fue de esos recursos que pasaban de los 10 millones de dólares? ¿No? La respuesta que se obtuvo es que no se contaba con esa documentación, ¿no? No existe esa documentación,
no tenemos en archivo y ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Que uno ve y yo me pregunto cómo puede pasar ese tipo de situaciones. O sea, eran más de 10 millones de dólares que en este momento nadie sabe dónde está y nadie tampoco, ¿no? Ni la parte del gobierno, menos la Contraloría, ¿no? No le dan la más mínima importancia ya luego de que ha transcurrido todo este tiempo, ¿no? Son situaciones con las que uno se encuentra. Y a lo mejor ustedes también pudieran tropezar con ese tipo de situaciones, ¿no? De no creer. eh, ¿Cómo puede extraviarse, por decir, ¿no? 10 millones de dólares, que no es poco dinero, ¿no es cierto? Pero son situaciones que pasan. No debería ocurrir, les vuelvo a reiterar, ¿no? Ese tipo de situaciones no deberían ocurrir. Así pidamos, por ejemplo, ¿no? Si pidiéramos información, documentación de hace 20 años, las entidades públicas están en la obligación de conservar esos archivos, ¿no? Dado que actualmente, ¿no? Los delitos contra el Estado ya no prescriben, entonces eh, deberían tener en archivos. Pero bueno, algunas situaciones que ocurren, ¿no? En nuestro país. Y bueno, en base a los resultados del relevamiento, se comunicará por escrito al denunciante o a quien requirió la auditoría la decisión asumida por la organización de auditoría. Si como resultado del relevamiento se advierten indicios de responsabilidad por la función pública, por principio de oportunidad, se trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y esta, mediante la autoridad legal competente, remitirá a la instancia que corresponda. Bueno, sí, por ejemplo, a lo que les mencionaba, ¿no? No nos proporcionan documentos en la manera que estamos solicitando. Entonces, para nosotros podríamos elaborar, ¿no? Nosotros podríamos elaborar un informe negativo, ¿no? Haciendo conocer los aspectos que han ocurrido durante el trabajo de auditoría y a lo mejor se pueden determinar, ¿no? Como acá se menciona, indicios de responsabilidad. Ya habíamos visto, ¿no? Tenemos 4 tipos de indicios de responsabilidad: la administrativa, ejecutiva, civil o penal. Entonces, a lo mejor se podrían iniciar, ¿no? Acciones ya en este caso judiciales. Luego, hallazgos de control interno relevantes. Se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias. Este informe debe ser emitido a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad auditada o sobre la que se ejerce tuición. El informe de relevamiento de información general y específica debe contener como mínimo lo siguiente: antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión. La ejecución. Bueno, este es el informe de relevamiento nos permite, ¿no? Elaborar ya nuestra planificación o nuestro memorándum de planificación de auditoría, que debe contener como mínimo lo siguiente, ¿no? Dice, antecedentes, por ejemplo, de la creación de la entidad, ¿no? Cómo fue creada esa entidad. A lo mejor fue creada mediante ley o mediante decreto supremo, ¿no? Ese tipo de antecedentes. ¿A qué se dedica? O cuáles son las actividades que desarrolla la entidad, con qué tipo de oficinas cuenta o con qué dependencias cuenta, si es una oficina nacional, departamental o regional,
también qué tipo de recursos percibe, cómo distribuye esos recursos, ¿no? Estarán en los antecedentes, así como bueno, también la normativa contable, ¿no? Que aplica la entidad, esos aspectos, ¿no? Que son significativos, ¿no? Se deben plasmar en el documento que conocemos como planificación o MPA. Y luego el objetivo ya se refiere, ¿no? El objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión ya se refiere al trabajo de auditoría en sí, ¿no? Excepto bueno, en los antecedentes también se mencionará, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del trabajo de auditoría? En la parte final. Pero como antecedentes les vuelvo a reiterar, ¿no? Es sobre la entidad, antecedentes de la entidad y del por qué se está realizando el trabajo de auditoría. Y luego la siguiente etapa o la siguiente norma, ¿no? Es la ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría, a ejecutarse la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental específica. Cuando existan limitaciones para aplicar los procedimientos de auditoría, se deberá justificar y documentar revelando tal situación en su informe, como restricciones al alcance del trabajo. Bueno, limitaciones, ¿no? Es lo que les decía, por ejemplo, si no nos proporcionan la documentación que hemos solicitado, esa es una limitación, ¿no? Para nuestro trabajo de auditoría. Sin embargo, también les decía, ¿no? Se deben aplicar otros procedimientos alternativos para que podamos conseguir, ¿no? Por otros medios, ¿no? La información que necesitamos. Se puede, se puede realizar este tipo de trabajos, ¿no? A no ser que ocurra, como les mencioné, ¿no? De ese préstamo o esa donación que nos realizaron y al momento nadie sabe de qué fue de ese dinero, ¿no? Es una situación extraordinaria, ¿no? Por demás, llama la atención, ¿no? Que ocurran ese tipo de situaciones, pero no podemos ir en algunos casos contra la corriente, ¿no? Seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Bueno, acá se refiere que en los informes de confiabilidad, por ejemplo, que se realizan de manera anual, ya sean las unidades de auditoría interna o las firmas privadas de auditoría, como en este caso, emiten el informe, ¿no? Generalmente se emite un informe de auditoría propiamente dicho y de manera separada se emite un informe de control interno, ¿no? Donde se detallan todas las observaciones que hemos observado durante el trabajo de auditoría. Se realiza la observación y luego se describe, ¿no? La situación y a continuación se realizará una recomendación. Esas recomendaciones son de cumplimiento obligatorio, se deberían subsanar. Si no se pudo subsanar hasta la finalización del ejercicio fiscal, se deberían subsanar en la siguiente gestión de manera obligatoria. Si no se subsanaran las observaciones, daría lugar también a algún indicio de responsabilidad.
podría ser, en este caso ya podría ser ejecutiva, ¿no? La MAE no está dando la suficiente importancia, ¿no?, a los informes de auditoría. Eso significa. Entonces se podría instaurar algún proceso, ¿no?, de manera interna, lo que se conoce como sumario, o en algunos otros casos, ¿no?, llegar a otras situaciones extremas, ¿no? Entonces, esa figura o ese ejemplo, ¿no?, es el seguimiento que debemos dar a los informes de auditoría ya emitidos. Y lo propio, cuando la entidad no contara con una unidad de auditoría interna, contrata, ¿no?, firmas privadas. Entonces, lo primero que debe realizar o nosotros, en el caso de que fuéramos contratados, una de los primeros aspectos que debemos considerar al momento del relevamiento de información, pedir los anteriores informes de auditoría externa, ¿no?, para, para conocer las observaciones de control interno, ¿no? Y luego haremos un seguimiento también de si se han realizado, se han tomado las acciones o las actividades para subsanar esas observaciones. Que les vuelvo a reiterar, ¿no? Son obligatorios. O caso contrario, significan, se podría, em, se podría aplicar el término de negligencia en este caso, ¿no? Y se podrían instaurar algunos procesos. A ver acá. Sí, algunas ocasiones. No, no. Con eso terminamos. Entonces, lo que son las normas generales de auditoría gubernamental, ¿no? Y luego, para los otros tipos de auditoría, también existe, ¿no?, una normativa que también ya ha sido emitida por la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, en el ámbito estatal les estoy hablando, ¿no? Las auditorías operacionales, las auditorías especiales, auditorías medioambientales, incluso ya en el último tiempo, ¿no?, ya se tiene una normativa establecida. Que vamos a ver algunos aspectos importantes también para cada tipo de auditoría, ¿no? Y luego podemos entrar ya a la parte práctica, ¿no? Para que veamos la manera en que se ejecuta un trabajo de auditoría gubernamental como tal. Entonces quedamos acá. Ahora les pido por favor que